Bienvenidos a esta resolución de examen parcial, primer parcial de Biofísica de Cátedra Única. En esta ocasión vamos a resolver un examen de primer parcial que se tomó aparentemente en el 2022. Vamos con el problema número 1. Una caja sube con velocidad constante por un plano inclinado 45 grados. Entonces, la fuerza total sobre la caja y me dan las opciones, ¿ok? Empecemos a analizar antes de ir a las opciones un poquito. Me dice que una caja sube con velocidad constante. Velocidad constante es un dato importante, por lo tanto la aceleración es cero. Plano inclinado a 45 grados, ¿bien? Entonces tengo que con un MRU, también tengo que la inclinación es de 45 grados y me pregunta por la fuerza resultante o fuerza total. Y me da aquí un par de opciones. Me dice que la fuerza es ascendente y dirigida en la dirección del plano, es descendente y dirigida en la dirección del plano, es perpendicular a la dirección del movimiento, es vertical hacia arriba, es vertical hacia abajo y es cero. Aquí este examen tiene un par de marcas que vamos a ver si son correctas o no. Y en este caso, la respuesta correcta sí es cero. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos? Vamos a mirar un poquito acá en la pizarra. Lo que tengo es, hay un plano inclinado por donde está subiendo esta caja, ¿no? Hay una caja que sube a velocidad constante. Como sube a velocidad constante, o sea, sería un MRU, el movimiento o desplazamiento es así. ¿Qué fuerzas tiene esto? Bueno, podría pensar que tiene fuerza-peso, que tiene alguna fuerza que lo está levantando, que está haciendo que esto suba, tiene fuerza normal. No nos dice nada de la fuerza de rozamiento, pero podría tener una pequeña fuerza de rozamiento, fuerza de roce. Ahora, más allá de que exista una fuerza de rozamiento y todas estas fuerzas que estamos hablando, esto es lo que me define. La velocidad es constante, estoy en MRU. ¿Y qué pasa con que esté en MRU? Bueno, tenemos dos leyes de Newton que nos hablan un poco de la sumatoria de fuerzas y del estado de movimiento. La primera ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es cero, que esta ley de Newton aplica cuando estoy en reposo, o sea, velocidad cero, cuando está quieto, y también aplica cuando estoy en MRU. En cambio, el otro aplica cuando estoy en MRV o en algún otro movimiento donde la aceleración no sea cero, donde tenga aceleración. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pequeño detalle de paréntesis, si ustedes utilizan esta fórmula para la primera ley, como yo lo escribí aquí, como la aceleración es cero, hace que esto se vuelva cero y que multiplicado por masa siga siendo cero. Entonces, puedo pensar como que esta fórmula también, si le pongo su valor correcto a la aceleración, me termina dando la expresión de la primera ley de Newton, ¿no? Bueno, cierro paréntesis. Primera ley de Newton utiliza que la sumatoria de fuerzas vale cero. Entonces aquí esto nos responde a nuestra pregunta. ¿Cuánto vale la sumatoria de fuerzas? ¿Cuánto vale la fuerza total? Vale cero. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Un cuerpo desciende a partir del reposo, deslizando por un plano inclinado sin rozamiento, y llega al pie del plano con una velocidad v. Si partiera del reposo desde la mitad de altura, llegaría con una velocidad, y obtengo acá las opciones, siempre haciendo referencia a v, la v de la velocidad con la que llegó al pie del plano en la situación inicial. Vamos acá. Lo que tenemos es esto. Nos dice, un cuerpo desciende a partir del reposo, o sea, con una velocidad inicial cero, desciende a partir del reposo, deslizando por un plano inclinado sin rozamiento. Fuerza de roce vale cero. Y llega al pie con una velocidad v. Velocidad final
vale B. Lo represento con la letra B, B mayúscula de imprenta. Ahora me pregunta, si partiera desde el reposo, o sea, aquí también la velocidad inicial va a ser 0. Si partiera desde el reposo, desde la mitad de altura, llegaría con una velocidad, o sea, paso a otra situación en la cual tengo los mismos elementos, solo que ahora el objeto ya no parte desde la altura inicial que tenía antes. Ahora el objeto parte desde, acá vamos a poner la altura inicial. La altura inicial ahora es la mitad de lo que yo tenía antes. La altura inicial en este caso es, como dije recién, repito, la mitad de lo que tenía acá a la izquierda. Entonces a esto uno le puede decir como que, uno lo podría llamar altura final o altura 2, ¿no? Y a esto altura 1. Entonces, la altura 2, aquella situación, es la altura 1 dividido 2, o sea, la mitad, ¿no? Es lo que estamos charlando. Bien, me pregunta cuánto vale la velocidad aquí en la base, al pie de este plano inclinado, cuando dejo caer, partiendo desde el reposo, dejo caer el objeto desde la mitad de altura de lo que lo hice antes en el plano inclinado, el mismo plano inclinado. Y me pide obviamente que exprese en función de b, el doble de b, 0,5 de b, ¿no? Siempre con b, la respuesta. Analicemos cada situación. Empecemos analizando esta situación. Es un plano inclinado. Vamos a tener que estoy en un MRV por el hecho de que esto inicialmente está con velocidad 0. Y después vemos que comienza a moverse. Primero estaba quieto y después empieza a moverse. Cambió la velocidad. Si cambió la velocidad, quiere decir que hay aceleración, porque aceleración es la tasa de cambio de la velocidad. Entonces, hay aceleración. No es un MRU, podemos descartar. Por otro lado, puedo decir que es un MRV porque tiene aceleración constante. Una cosa es tener aceleración constante y otra cosa es tener aceleración de otro tipo que no sea constante. Aquí sabemos que es constante porque en un plano inclinado la aceleración desde el deslizamiento es la misma, es constante. Eso puedo corroborarlo, ¿ok? Además que en esta materia nosotros trabajamos con aceleración constante y no con aceleraciones variables para este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a tener que, este es un MRV, la aceleración es constante, depende de la inclinación, en este caso, depende de la inclinación de la pendiente de este plano inclinado. Por lo tanto, si depende de la pendiente y en la situación final yo tengo el mismo plano, por más que empiece a la mitad de altura de antes, en esta situación la aceleración también va a permanecer constante y este valor va a ser el mismo que este valor. Aquí también voy a tener un MRV por la misma razón. ¿Ok? Ahora, es un MRV. Me pregunto, ¿cómo puedo averiguar la velocidad final? Empiezo tratando de averiguar aquí la velocidad final. ¿Por qué? Porque quiero decir que la velocidad final es igual a b, es igual a este resultado b. Entonces, voy a tratar de expresar la velocidad final para esta situación primera, ¿ok? ¿Qué fórmulas tengo para averiguar la velocidad final? Tengo estas de aquí. Tal vez la primera fórmula que se les viene a muchos a la mente es esta, ¿no? La ecuación horaria de velocidad. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo aceleración? No, pero es constante. ¿Tengo velocidad final? Sí, vale b. ¿Y tengo delta tiempo? No, no tengo delta tiempo. Entonces, otra forma de poder expresar esto, que quiero expresarlo con los datos que tengo escritos, sería la ecuación complementaria. 2 por aceleración por desplazamiento, ¿no? De esto, ¿tengo velocidad final? Sí, vale b. Velocidad inicial vale 0. La aceleración es la misma, pero ahora tengo desplazamiento.
Y esto sí me interesa a mí tener, por el hecho de que tengo que, si inicialmente, primero acá, el desplazamiento sería esto, ¿no? El desplazamiento en la situación 1 sería esto, pero el desplazamiento en la situación 2 sería este otro. Entonces, yo tengo un dato del desplazamiento. Con los datos de altura, si este parte a la mitad de altura, también puedo decir que va a tener la mitad del desplazamiento. Entonces, del dato de arriba, puedo decir que el desplazamiento en 2 es igual al desplazamiento en 1 sobre 2. Fíjense en que desplazamiento no es exactamente igual a altura, ¿no? Altura se mide en el eje vertical, desplazamiento se mide sobre el plano inclinado, sobre esta superficie del plano. Entonces, pero sí puedo decir que guardan la misma relación, que la altura en 2, o el decir que la altura de 2 es la mitad de la altura de 1, también se puede extrapolar para decir que el desplazamiento en 2 es la mitad del desplazamiento en 1. Desplazamiento 1 sobre 2. Con esta información voy a resolver. Voy a escribir, plantear esta ecuación complementaria tanto para la fórmula, la situación inicial, como la situación final. Aquí también voy a plantear la ecuación complementaria, 2 por aceleración por delta x. Claramente acá es el desplazamiento en 1 y acá es el desplazamiento en 2. Lo que voy a hacer ahora es despejar las partes que permanecen constantes. O sea, en estas ecuaciones tengo unos datos que valen lo mismo. ¿Cuáles son? Aceleración en cada fórmula, en cada situación, es la misma, ¿no? Lo habíamos dicho anteriormente. Es la misma aceleración porque es el mismo plano inclinado, tengo la misma pendiente y no hay fuerza de rozamiento, entonces, en ambos casos. Así que tengo eso como constante. Y también tengo como constante el 2. El 2 es el mismo acá y allá, entonces también podría despejar el 2. Me quedaría, entonces el delta x1 lo paso a la izquierda eh, dividiendo. Me va a quedar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre desplazamiento de la situación 1. ¿No? Lo mismo allá, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre desplazamiento 2 por aceleración. Ahora, de estas situaciones voy a reemplazar algunos datos que ya tengo. La idea es igualar estas fracciones, pero antes voy a achicarlas un poquito. Yo sé que la velocidad inicial aquí vale 0. Entonces pongo que esto es 0 y lo tacho, como para no estar escribiendo cosas que se van a tachar después. Lo mismo acá, velocidad inicial 0. Chau, se fue. Ahora, la velocidad final en esta situación dijimos que es igual a b. Entonces acá me va a quedar b mayúscula al cuadrado sobre desplazamiento de 1. ¿Ok? Y de este otro lado no tengo un dato específico, así que esto me va a quedar velocidad final al cuadrado. Me va a quedar lo mismo que tenía arriba después de haber cancelado. Ahora sí voy a igualar esta cantidad y esta cantidad. Las igualo. Paso a este lado de la pizarra y igualo. Me va a quedar b al cuadrado sobre delta x1 es igual a esto. Velocidad final de la situación 2 al cuadrado sobre desplazamiento de 2. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, yo tengo una relación entre desplazamiento 1 y desplazamiento 2. ¿Qué es lo que dice aquí? Yo sé que desplazamiento 2 es desplazamiento 1 sobre 2. Puedo utilizar la relación de esta manera, o lo que yo aconsejo es, cuando ustedes tengan una relación de que algo es el doble de lo otro, o es la mitad de lo otro, o el tercio de lo otro, o similares, aconsejo que traten de expresarlo sin escribir en forma de fracción. Si al 2 lo paso multiplicando para la izquierda,
esto ya me deja de quedar expresado en forma de fracción. Y eso es más conveniente porque es un poco más fácil para hacer las cuentas. Entonces, en vez de utilizar la igualdad de la relación como está aquí arriba, lo voy a utilizar como está acá abajo. Delta x es igual a 2 por delta x2. Delta x1, perdón, es igual a, escribimos, ¿no? Vamos a poner acá, final al cuadrado sobre delta x. Delta x1 es igual a 2 por delta x2. ¿Correcto? Delta x1 es igual a 2 por delta x2, como dice allá. Aquí, ahora puedo cancelar los delta x2, porque ambos se están dividiendo. Fíjense que si yo a este delta x2 lo paso multiplicando por allá, claramente se puede cancelar. Entonces, antes de pasarlo, ya lo puedo cancelar desde aquí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a reescribir cómo me está quedando. Voy a hacer delta x2 sobre 2 igual a velocidad final 2. Ahora este cuadrado lo puedo pasar al otro lado como una raíz. ¿Bien? Y a esto lo voy a comenzar a resolver. Fíjense en que esto me termina quedando, puedo aplicar la propiedad distributiva de la raíz, y aquí, pequeño detalle, esto me va a quedar en módulo, ¿no? Puedo poner el módulo si tomo como dominio todos los reales. Me va a hablar de rapidez. Distribuyo la raíz tanto en el numerador como en el denominador. Acá en el numerador se va a cancelar la raíz con el cuadrado, y acá en el denominador esto me va a quedar raíz cuadrada de 2, y raíz cuadrada de 2 es 1,41 aproximadamente. ¿Bien? Ahora, yo puedo dejar así el resultado o puedo expresar este denominador arriba. ¿Cómo? Bueno, ustedes saben, o si no saben se los digo ahora, cuando yo tengo así una expresión es lo mismo que tener, siempre arriba puedo escribir un 1 multiplicando. ¿Ok? Siempre puedo decir que hay un 1 multiplicando. Entonces, dejo el 1,41 con este 1 por b. Y hago la división. 1 dividido en 1,41 me da 0,7. 1, podría decir, o 709 por b. Y esta es la respuesta que yo encontré. Vamos a ver si está entre las opciones. 0,709. Bien, encontré que la velocidad final es 0,709 por b. Entonces me pongo a ver entre las opciones y veo que una de las opciones dice ciertamente 0,7b. Y esa es la respuesta correcta a este ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Un tubo de 20 centímetros cuadrados de sección transversal conduce líquido en régimen estacionario y se divide en 3 tubos iguales de 10 centímetros cuadrados de sección transversal cada uno. Hasta ahí, ¿qué tenemos? Tenemos la sección o el área de la tubería principal, A, y después tenemos el área de cada ramificación, que vale 10 centímetros cada uno. En total, si sumo todas las áreas totales, todas las áreas a la derecha va a dar 30, ¿no? Y dice que tengo un régimen estacionario, o sea que el caudal es constante. Punto seguido, todos los tubos están a igual altura y no hay efectos viscosos. Esto último hace referencia a que la viscosidad vale 0, o sea que estoy con un líquido ideal. Si P es la presión y V la velocidad, 2 puntos. Y me pide que hable de la presión y de la velocidad. ¿Ok? Acá tengo entonces un fluido. Tenemos un fluido
ideal. Ahora, ¿cómo tengo que ver qué pasa con la presión y con la velocidad, tanto en A como en B? Eso es lo que me está pidiendo. Yo acá tengo el tubo, que es la cañería principal, a lo cual llamamos A. Acá está A y acá está B. Pero los datos de B son los mismos para los datos de las otras ramificaciones, que podemos llamar C y D, ¿no? El área en A vale 20 centímetros cuadrados, caudal constante por régimen estacionario. El área en B es 10 centímetros cuadrados, mismas alturas, viscosidad 0, por lo tanto, si estoy trabajando con un líquido, acá sería un líquido ideal. Entonces, que acá justamente dice un líquido, así que estamos con un líquido ideal. Así que, ¿cómo empiezo? Bueno, tengo que saber qué pasa con las presiones y qué pasa con las velocidades. No tengo que saber cuánto vale la presión y cuánto la velocidad en cada lado, sino que simplemente saber si en B es mayor, menor o igual que en A. Eso para presión y para velocidad. Bueno, ahora, tal vez algunos puedan cometer un error de decir lo siguiente. Acá el área dijimos que vale 20 centímetros cuadrados, ¿no? Área 20, lo voy a poner un poquito más abajo, esta es la principal, 20 centímetros cuadrados. Y que aquí el área vale 10. Entonces un error que por ahí suelen cometer es decir, vamos a poner 10, es decir, bueno, acá tengo mayor área, acá tengo menor área, entonces aquí voy a tener menor velocidad. Error. Error acá porque estoy haciendo esta comparación de una cañería principal con solo una de las ramificaciones. Esto de decir de menor área, mayor velocidad, aplica para cuando no tengo ramificaciones. Bien, así decirlo de forma directa. Por ejemplo, aquí en esta situación que me estoy inventando por fuera del ejercicio. Acá a la izquierda tengo menor área, a la derecha tengo mayor área. Entonces, donde hay menor área va a haber mayor velocidad, porque es como que tiene que pasar el mismo caudal que en la derecha, y acá tiene menor espacio para pasar, entonces pasa más rápido cada partícula, porque repito, tiene que pasar la misma cantidad de partículas en un tiempo determinado. En cambio acá tiene más espacio para pasar, entonces como que cada partícula de líquido pasa más lento, porque tiene más lugar por donde circular. Entonces, menor área, mayor velocidad, mayor área, menor velocidad. Sí, correcto, cuando no hay una ramificación. ¿Qué pasa cuando tengo ramificaciones? Bueno, tengo que buscar el área total. Cada ramificación tiene 10 centímetros cuadrados de área. Entonces el área total, acá de las ramificaciones, va a ser 30 centímetros cuadrados. Como cada ramificación tiene la misma área, entonces la velocidad, y además las alturas son iguales, ¿no? En todo esto, entonces, por este motivo, las velocidades van a ser iguales. Velocidad de B es igual a velocidad de C, es igual a velocidad de D, porque tienen las mismas condiciones cada ramificación, ¿no? Acá vamos a llamar a esto C y a esto D. Entonces, las velocidades en cada ramificación va a ser la misma. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si la velocidad en B, que es la misma a las otras ramificaciones, es mayor, menor o igual a la velocidad en A? Bueno, tengo que comparar, como dije recién, el área total. Si yo comparo el área total con lo anterior, ahí sí puedo decir que aquí hay mayor área y acá hay menor área. Entonces, si acá hay menor área, hay mayor velocidad. Y aquí donde hay mayor área, va a haber menor velocidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el tema de presión? En la presión, el comportamiento que vamos a ver con las presiones es que para líquidos ideales, a menor velocidad es mayor la presión. Ustedes piensen que la presión, y viceversa, ¿no? Piensen que la presión es aquella que, piénsela como aquella que se realiza contra las paredes del recipiente, de la tubería.
¿no? Entonces, en estas partes donde tengo mayor velocidad, que es acá, pasa más rápido cada partícula, es como que se da menos tiempo de empujar contra las paredes porque pasa rápido, mayor velocidad. Entonces podemos pensarlo de esa forma como para decir menor presión. En cambio, cuando la velocidad es menor, la presión va a ser mayor. La presión va a tener un mayor valor que en el caso anterior. Así que de aquí sacamos las conclusiones. De hecho, lo voy a escribir aquí abajo, lo voy a reescribir. Tengo que velocidad en A es mayor que velocidad en B, y tengo que presión en A es menor que presión en B. Con esto en mente, voy a buscar las opciones correctas, o la opción correcta, que seguramente, si está como dice el enunciado, o como se espera, mejor dicho, va a tener una sola opción correcta. Vamos acá. Dice, primera opción, presión de A es mayor que presión de B. Y esto es incorrecto. Ya tachamos esta porque sabemos que la presión en A es menor que la presión en B. Lo acabamos de ver recién. Entonces, esto se va. Vamos con la siguiente. Presión en A es mayor que presión en B. Sí, correcto. Después velocidad en A es igual a velocidad de B. Y no, no son iguales. Tachamos porque no son iguales. La primera parte estaba bien. Presión en A es mayor que presión en B. No, es incorrecto también por lo anterior. De hecho, perdón, las tres primeras, cuando hablamos de presiones, habla de lo mismo. Presión en A mayor que presión en B. Entonces son incorrectas las tres primeras, ¿no? Porque empiezan de la misma forma. Creo que dije para la segunda un poquito distinto, pero es como estoy diciendo, de que la presión en A es menor que la presión en B, por lo tanto las tres primeras opciones son falsas. Vamos con esta. Presión en A es menor que presión en B. Correcto. Y velocidad en A es mayor que velocidad en B. También correcto. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Es justamente esta la opción correcta. Vamos a ver por qué las otras son falsas. Presión en A es igual a presión en B. No, no son iguales, ya dijimos. Y presión en A es menor que presión en B. Hasta ahí va bien. Velocidad en A menor que velocidad en B. Y le erra por la última parte. Respuesta correcta ya está ahí marcada. Ejercicio número 4. Dos tubos cilíndricos verticales iguales se llenan hasta el mismo nivel. Vamos dibujando acá, es algo parecido a esto. El de la izquierda con agua destilada y el de la derecha con una solución de sacarosa. Izquierda agua, solamente agua, derecha solución acuosa de sacarosa. Ambos se conectan por su parte inferior con una manguera que tiene una membrana que deja pasar el agua, pero no la sacarosa. Sería aproximadamente como esto. Tiene una forma de conexión a través de una membrana semipermeable. Deja pasar solo agua. Bien, este es el típico gráfico que se suele hacer, o que muchas veces se suele hacer en este tema de ósmosis. Entonces vamos a utilizar este típico gráfico que representa la situación que tenemos. Ambos se conectan por su parte inferior con una manguera que tiene una membrana semipermeable que deja pasar el agua, pero no la sacarosa. Eso es membrana semipermeable. Si se espera suficiente tiempo como para alcanzar el equilibrio, y te dan las opciones. Bueno, nosotros analizamos esto y vemos que en ósmosis el agua pasa desde donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Acá a la izquierda tengo agua pura, entonces tengo concentración 0. En cambio acá a la derecha tengo sacarosa, entonces tengo una concentración mayor a 0. Algo de soluto tengo. Por lo tanto, ¿dónde hay mayor concentración? A la derecha. Entonces, ¿hacia dónde va a pasar el agua? Hacia la derecha. Al cabo de un tiempo, el nivel a la izquierda va a disminuir y el nivel a la derecha va a aumentar. Y eso es lo que dice la primera opción. El nivel derecho será mayor que el izquierdo. Bien, esa es la opción correcta. Ambas columnas tendrán igual peso y no, al final, en el equilibrio, cuando se alcance el equilibrio, que va a estar más o menos como en esta situación, no voy a tener mayor peso a ambos lados. Todo el agua de la izquierda pasa a la derecha. Tampoco, no va a pasar todo. Va a llegar al equilibrio y se va a detener en un momento cuando la presión hidrostática se iguale a la presión osmótica. Los tubos tendrán iguales volúmenes de líquido. Falso.
los líquidos tendrán soluciones de igual concentración. Falso, también no se alcanza. El nivel izquierdo será mayor que el derecho. Justamente lo que acabamos de ver, que es al revés. A la derecha hay mayor nivel. Entonces, esa es la opción correcta. Ejercicio número 5. 3 tubos iguales, cada uno de resistencia R, se conectan 2 en paralelo entre sí y ese paralelo en serie con el tercer tubo. El conjunto así formado tiene una resistencia equivalente y me dan las opciones. Dice, tengo 2 tubos conectados en paralelo, ¿no? Entre sí, están en paralelo entre ellos dos, y este paralelo, este conjunto, está en serie con uno tercero. Entonces me pregunta cuánto vale la resistencia equivalente. Bueno, la forma de calcular la resistencia equivalente acá sería empezar por, primero lo que está más cerca, sería estos dos, son los más próximos antes de entrar a la conexión en serie. Entonces voy a calcular la resistencia equivalente. A este le vamos a llamar la resistencia, el tubo 1, el tubo 2 y el tubo 3. Viene bien ponerle numeración o letras a etiquetar cada tubo. Entonces voy a buscar primero la resistencia total entre los tubos 1 y 2. Están en paralelo. ¿Cómo se calculan? Bueno, hay dos formas de calcular. En paralelo, lo voy a dejar acá de este lado. En paralelo tengo 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Tengo esa fórmula. O tengo la fórmula que en realidad es un atajo a esa fórmula. El atajo dice así. Cuando tengo solo dos resistencias en paralelo, la fórmula me queda R1 por R2 sobre R1 más R2. Bien. Ahora, en este caso, tanto 1 como 2 vale solo R. Entonces reemplazo por R, tanto 1 como 2, y me queda así. R por R, y abajo R más R. Arriba me queda R al cuadrado, abajo me queda 2 por R. Bien. Este cuadrado, acá tengo 2R arriba y acá una sola R abajo, puedo cancelarlo con la R de abajo, quedándome como resultado R sobre 2. Esta es la resistencia equivalente entre el tubo 1 y 2, en la parte que está en serie. Ahora, a mí me pide la resistencia equivalente total de todo, así que tengo que tomar este paralelo que está en serie con el tubo 3, esta conexión en paralelo, de tubos en paralelo, voy a ver cuánto me da de resistencia equivalente cuando conecto este tubo en serie. La resistencia entonces equivalente, la total, va a ser la resistencia del paralelo, que es el 1,2, lo pongo como 1,2 porque hace referencia al tubo 1 y al tubo 2, más la resistencia del tubo 3. Ustedes saben que en paralelo se suma así, se averigua así la resistencia total, pero en serie la resistencia total es simplemente la suma de todos los tubos que están en serie, de la resistencia de todos los tubos que están en serie. Entonces acá sumo 1, 2 con 3. El conjunto 1, 2 está en serie con 3. 1 no está con 3 solamente, solo 1 no está con 3 en serie, solo 2 no está en serie con 3, sino que para hablar un poco mejor, vamos a decir que el conjunto 1, 2, para entender un poquito mejor las fórmulas, vamos a decir que el conjunto 1, 2 es el que está en serie con 3, no cada uno de estos por separado. Por eso sumamos el conjunto 1, 2 más 3, porque están en serie. Me queda entonces, el conjunto 1, 2 es R sobre 2. El conjunto 3, bueno, vale R, que no es un conjunto, es simplemente una resistencia. Así que me queda esta suma. Ustedes, cuando tengan una letra sobre un número, lo escribo acá, una letra sobre un número, siempre puedo dibujar, puedo escribir un 1 multiplicando adelante, porque podría decir como que siempre está ahí. Entonces, R sobre 2 es lo mismo que 1 medio por R. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto? Porque tal vez acá sea más fácil para realizar la suma. Mirarlo así.
1 medio por R más R. Este es como cuando ustedes tenían 1 medio X más X. ¿Qué es lo que hacían? Sumaban 1 medio más el número que acompaña a la X, que es un 1, suman 1 medio más 1. Y les daba 3 medios X. Lo mismo acá, solo que la incógnita es R. 1 medio más, tengo 1 medio de R y tengo una R. Le escribo, ¿no? Tengo 1 medio de R más una R. ¿Cuánto me da como resultado? 3 medios R. Y esa es la respuesta. Voy a buscar esa opción en el examen. Vamos a ver entre las opciones. Y ahí está. 3R sobre 2. Esa es la respuesta correcta. 3R sobre 2. Un tubo por el que fluye un líquido viscoso se reemplaza por otro que está agrandado al doble en todas sus dimensiones lineales, es decir, longitud doble y diámetro doble. Si Q era el caudal original, y suponiendo que no haya cambiado la diferencia de presión entre los extremos, el nuevo caudal será. Tengo acá las opciones. Siempre hablar en forma de Q. Bueno, pongo los datos. Me dice que es un fluido que tiene es un líquido viscoso, tiene un valor de viscosidad, entonces la viscosidad no vale 0. Con esto estoy diciendo que es un líquido real. Por lo tanto, ya me ubico qué fórmulas puedo utilizar y qué fórmulas no puedo utilizar, ¿verdad? Me dice que todas las longitudes lineales, las medidas lineales, las dimensiones lineales se duplican. Entonces la longitud final es el doble de la longitud inicial del tubo. El diámetro final es el doble del diámetro inicial en el tubo. Después me dice que siendo Q el caudal original, o sea, el caudal inicial se lo resume, se lo pone como Q. Me pregunta cuál será el nuevo caudal en la situación final. Además me dice, suponiendo que la diferencia de presión, que no haya cambiado la diferencia de presión entre los extremos. Tengo una diferencia de presión constante. Ahora, vamos a los ejercicios. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Antes voy a decir que si el diámetro final es el doble del diámetro inicial, eso también se puede extrapolar a la información de los radios. Radio final es el doble del radio inicial. Hablo de radio porque cuando hablamos de líquidos reales, puedo hablar también de resistencia hidrodinámica, y en la fórmula que tenemos comúnmente usamos radio y no diámetros. Para entender que esta relación se puede extrapolar a los radios, puedo decir acá que el diámetro final o el diámetro siempre es 2 por radio. Cuando hablo de diámetro final, hablo que es igual a 2 por radio final. Diámetro final, dijimos aquí que es el doble del diámetro inicial. Reemplazo diámetro final por 2 por diámetro inicial, y este 2 que entró se puede cancelar con el 2 que ya estaba antes, quedándome así. Esto se va a ir, perdón, vamos a sacarlo acá. Quedándome así, diámetro inicial igual a radio inicial. Ahora, yo sé que el diámetro, ya lo dije recién, es 2 por radio. Cuando hablo de diámetro inicial, tengo que reemplazar 2 por radio inicial, ¿no? Diámetro inicial es 2 por radio inicial. Y acá me queda la equivalencia. Radio final es 2 por radio inicial. Lo mismo que había dicho recién. Final 2 por radio inicial, se conserva la relación. Vamos a lo central del ejercicio. Tengo que la presión se mantiene constante. Entonces, la única ecuación de presión que tenemos para fluidos reales es la ecuación de Poiseuille, que dice que la diferencia de presión es igual a caudal por resistencia hidrodinámica.
Tenemos esto para la situación inicial. Diferencia de presión inicial es el caudal inicial por resistencia hidrodinámica inicial. Y del otro lado tenemos que la diferencia de presión final, que es la misma que la inicial, es igual a caudal final por resistencia hidrodinámica final. A la diferencia de presión inicial y final las puedo escribir simplemente como diferencia de presión, puesto que son iguales, son las mismas, ¿no? Entonces lo voy a escribir de la misma manera. Ahora, tenemos que averiguar qué relación guardan el caudal inicial con el caudal final. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, si vuelvo, lo dejo un momento más acá, lo pongo de nuevo. Yo sé que diferencia de presión inicial y diferencia de presión final son los mismos. Si esto es igual a esto, entonces también esto es igual a esto otro. Por lo tanto, voy a plantear esa igualdad. Me va a quedar así. Ahora, las resistencias yo las puedo calcular como resistencia hidrodinámica inicial, 8 por viscosidad por longitud inicial sobre pi por radio inicial a la cuarta, ¿verdad? Resistencia hidrodinámica se calcula con esta fórmula y para el caso inicial queda así. Del otro lado, me va a quedar 8 por viscosidad por longitud final sobre pi por radio final a la cuarta. Me queda esta ecuación. Está todo multiplicándose o dividiéndose. Y de acá puedo comenzar a cancelar algunos factores. Por ejemplo, el 8 con el 8 se van. Viscosidad con viscosidad también se cancelan. Pi con pi se cancelan, que están dividiendo ahí. Y me queda más cortita la equivalencia. Voy a reescribirlo. Caudal inicial por longitud inicial sobre radio inicial a la cuarta es igual a caudal final por longitud final sobre resistencia radio final a la cuarta. Entonces, de esto, lo que yo voy a hacer es, voy a utilizar estas igualdades. Longitud final es igual a 2 por longitud inicial. Entonces, donde decía longitud final, ahora voy a escribir 2 por longitud inicial. ¿Qué más tengo? Tengo los diámetros, cosas que no entran acá, pero de ahí saqué la información de los radios. Radio final es 2 por radio inicial. Entonces, donde dice radio final, voy a escribir 2 por radio inicial a la cuarta. Y comienzo a resolver. Primero, ¿qué podemos ver? Acá se pueden cancelar rápidamente las longitudes iniciales. Están multiplicando a ambos lados. Si esto lo mando dividiendo al otro lado derecho de la igualdad, voy a ver que se cancelan fácilmente. Y además acá yo tengo dos factores que están adentro de un paréntesis que tiene un exponente a la cuarta. Lo que puedo hacer aquí es distribuir el exponente 4 en cada factor, en el 2 y en el radio, quedándome como resultado acá caudal inicial sobre radio inicial a la cuarta es igual a caudal final por 2 sobre 2 a la cuarta por radio inicial a la cuarta. En este caso, yo lo que puedo hacer es los radios iniciales a la cuarta los puedo cancelar, ¿verdad? Además, tengo acá 2 a la cuarta y acá tengo un solo 2. O resuelvo 2 dividido en 2 a la cuarta, o también cancelo. Se va uno de los dos, me queda el cubo, y se va este 2. Uno de los dos de abajo se va, se cancela con el único 2 que estaba arriba. Quedándome, pasando limpio, quedándome así. Caudal inicial es igual al caudal final sobre 2 al cubo. Tengo solo eso. Lo que me están preguntando es caudal final. Entonces voy a despejar caudal final. ¿Cómo me va a quedar? Paso el 2 al cubo. 2 al cubo es 8. ¿No? Me va quedando esto.
Entonces, esto me va a quedar 8 por... Y caudal inicial lo representábamos con la letra Q, simplemente. Y esta es la respuesta. Caudal final es igual a 8Q. Vamos a ver si está entre las opciones correctas. Y vemos que ciertamente sí lo está. Aquí está la opción correcta, 8Q. Esa es la respuesta correcta. Ejercicio número 7. Una persona de 100 kilogramos sube un ascensor que arranca desde planta baja y alcanza los 6 metros sobre segundos en 2 segundos. Aceleración constante. Luego mantiene esa velocidad durante 9 segundos y frena uniformemente en 3 segundos hasta detenerse. Me pregunta cuántos metros ascendió en total y cuál es la fuerza mínima en newtons ejercida por el piso del ascensor sobre esa persona durante el viaje. Bueno, tenemos acá datos como masa, tenemos que el ascensor arranca y alcanza los 6 metros sobre segundos. Si el ascensor arranca, eso quiere decir que la velocidad inicial es 0, ¿no? Y alcanza los 6 metros sobre segundos, sería la velocidad final en estos 2 segundos. A los 2 segundos tengo una velocidad de 6 metros sobre segundos. Aceleración constante. Si me dice esto, quiere decir que la primera parte es un MRV, aceleración constante. Luego mantiene esa velocidad durante 9 segundos. Eso quiere decir que hay una MRU. Y frena uniformemente en 3 segundos hasta detenerse. Bueno, aquí también hay una MRV y velocidad final es igual a 0. Y eso es justamente lo que tengo que escrito. Masa 100 kilogramos, empieza desde la altura 0. Tenemos acá el ascensor, ¿no? Vamos a dibujar acá el ascensor. Ahí tiene la soga y acá la máquina que lo levanta. Y el ascensor tiene que subir. Vamos a dejarlo ahí nomás. Así. El ascensor está subiendo. Parte desde altura 0, dijimos, con un MRV. La velocidad inicial en esta parte de MRV es 0, porque arranca aquí. Velocidad final a los 2 segundos son 6 metros sobre segundos. Un tramo de MRV y después frena. Me pregunta primero cuánto vale el desplazamiento. Bueno, para sacar el desplazamiento voy a tener que sacar primero el desplazamiento de esta primera parte, del primer MRV, después el desplazamiento del segundo del MRU y después el desplazamiento del segundo MRV. ¿Bien? Calculo el desplazamiento en cada parte por separado. No puedo calcular de una todo el desplazamiento porque hay distintos tipos de movimientos. Así que empecemos con la primera parte. Vamos a llamar a esto el tramo A. En este primer tramo de MRV vamos a llamarle el tramo A. Después viene el siguiente tramo, el tramo B. Y por último el tramo C. Empecemos con el tramo A, que es MRV, ¿no? El tramo A de MRV tengo como fórmulas altura final es igual a altura inicial más velocidad inicial por delta t más 1/2 por aceleración por delta t al cuadrado. Tengo esta formulita. Si yo a altura inicial lo paso restando acá a la izquierda, me va a quedar altura final menos altura inicial, lo cual va a ser igual a delta i, diferencia de altura. Esto es velocidad inicial por delta t más 1/2 por aceleración por delta t al cuadrado. Bien. Ahora, aquí tenemos que esta fórmula vamos a utilizar también más adelante. Si paso restando me queda como delta i. Igual acá altura inicial vale 0, así que podría haberlo resuelto de esa forma. Pero utilizo esta fórmula porque vamos a utilizarla también más adelante. Delta i, esta idea. Velocidad inicial, ¿cuánto vale para este tramo? Acá vemos velocidad inicial 0. Esto vale 0, por lo tanto me tacha todo este término. Me queda 1/2 por aceleración por delta t al cuadrado. Aceleración no tengo. Tiempo sí, vale 2 segundos. Pero aceleración todavía no lo tengo. Voy a ir reemplazando acá.
Vamos a ponerlo sino ahí, y en el siguiente espacio reemplazo. No tengo aceleración. Tengo que calcular cuánto vale esta aceleración. Para calcular esta aceleración, voy a utilizar la formulita de aceleración típica, que es, vamos a poner acá, aceleración es igual a delta V sobre delta T. Entonces, aquí me va a quedar que aceleración es velocidad final del mRV. Velocidad final es 6 metros sobre segundos, menos velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundos. Sobre delta T, el tiempo del mRV son 2 segundos, o por lo menos el tiempo en el cual alcanza los 6 metros sobre segundos es 2 segundos. Esto podría ser levemente distinto y modificar la forma en la que hacemos las cuentas. Por el hecho de que si no fuesen los 2 segundos el tiempo al cual se alcanza esta velocidad. Bueno, volvemos acá. 6 sobre 2 me queda 3 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la velocidad del primer tramo, la aceleración, perdón, del primer tramo. Y lo coloco acá, 3 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, aquí nos va a quedar como desplazamiento. Este cuadrado se distribuye tanto en el 2 como en el segundo, 2 segundos, y me queda 4. 4 por 3, 12. 12 dividido en 2 es igual a 6. 6 metros. El desplazamiento en el tramo A son 6 metros. Ahora vamos, o sea que la altura que se alcanza aquí, la altura de acá son 6 metros. Vamos a calcular ahora cuánto es el desplazamiento en B. ¿Cuánto me muevo en el tramo B? En el tramo B, que es un MRU, yo tengo que utilizar las ecuaciones de MRU. Y la ecuación de posición en función del tiempo que tengo, o ecuación de posición, ecuación horaria de posición, es esta, para MRU. De aquí puedo pasar la altura inicial restando, me queda que delta H es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Para calcular el desplazamiento. Entonces de acá calculo el desplazamiento, me queda velocidad. La velocidad que tengo en MRU es la misma velocidad que había alcanzado al final del MRV. Son 6 metros sobre segundos. Y el MRU dura unos 9 segundos. Lo cual me da un desplazamiento para C de 6 por 9 es 54 metros. El desplazamiento acá vale 54 metros. Yo me moví 54 metros en este MRU. Sumado a los 6 que ya tenía antes, alcanzo una altura de 60 metros. Bien, hasta ahí tengo el desplazamiento del primer MRV y del MRU. Me falta el del segundo MRV. Entonces, el tramo C. El tramo C, que también es un MRV, estuvimos diciendo, vamos a escribirlo más bonito acá, MRV, se va a escribir de la siguiente manera. Puedo utilizar esta misma fórmula porque es de MRV, pero voy a escribir en esta forma. Delta I, desplazamiento en el eje vertical, es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. De acá pongo velocidad inicial. Para C, la velocidad inicial es la velocidad a la que venía ya en el tramo B, en el MRU. O sea, los 6 metros sobre segundos. Entonces, velocidad inicial, 6 metros sobre segundos. Por tiempo. El tiempo acá vale 3 segundos. Pongo 3 segundos. ¿Bien? Más 1/2 por aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración acá en C? No la tengo todavía. Vamos a calcular. Aceleración en C, en este tramo C, como ya sabemos es delta V
sobre delta t. ¿Qué significa esto? Es lo que estábamos diciendo hace rato. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me va a quedar la cuenta? Velocidad final es 0, porque dice que se detiene, menos velocidad inicial, que vale 6, lo acabamos de decir. Y el tiempo que tarda son 3 segundos. Entonces la aceleración en c me va a dar 0 menos 6, menos 6, negativo. 6 dividido en 3 es 2. Menos 2 metros sobre segundos cuadrados. Esa es la aceleración que se experimenta aquí en este tramo final. Menos 2 metros sobre segundos cuadrados por tiempo. Tiempo, dijimos que es 3 segundos para el MRV. Por 3 segundos al cuadrado. Hago estas cuentas, separo en términos, tengo un término acá y otro término allá, que incluye hasta el cuadrado, ¿no? Y 6 por 3 me queda 18 metros. Acá más por menos por más me va a quedar menos. Un medio acá se cancelan los dos, me queda 9 metros, menos 9 metros. Desplazamiento es 9 metros. Desplazamiento en esta parte C. Entonces, el desplazamiento total va a ser lo que me moví en A, 6 metros, más lo que me moví en el tramo B, que acá le puse C, pero era B, perdón, acá corregimos, 54 metros, más lo que me moví en el tramo C, 9 metros. Me da un total de 69 metros. Bien, esta es la primera pregunta. Ahora, que bueno, acá también podía saber que si me moví 9 metros, la altura final son 69 metros. Ahora acá me pregunta, ¿cuál es la fuerza mínima? En esta pregunta me pide averiguar la fuerza mínima en newtons ejercida por el piso del ascensor sobre la persona durante el viaje. ¿Cómo es la fuerza mínima? Bueno, yo acá, fíjense, para que en este primer tramo la velocidad inicial era 0. Entonces, yo tenía que generar en el MRV del tramo A, una velocidad hacia arriba y una aceleración hacia arriba. Si yo tenía que generar una aceleración hacia arriba, también había una fuerza resultante, una fuerza del ascensor, o una fuerza resultante sería que apunta hacia arriba. ¿Ok? Ahora, en este otro tramo, en el tramo B, el ascensor viaja a la misma velocidad durante todo el tiempo, todo el trayecto. Eso quiere decir que la fuerza resultante vale 0. Acá la fuerza resultante es igual a 0. ¿Bien? Y igual de todas formas lo que me pide la pregunta no es tanto la fuerza resultante, sino la fuerza ejercida por el piso del ascensor. En otras palabras, me está pidiendo la normal. ¿Bien? Pero bueno, ponemos acá, saco fuerza resultante y hablo del ascensor. El ascensor tuvo que hacer una fuerza hacia arriba. Aquí también una fuerza hacia arriba, pero en este caso la fuerza del ascensor tiene que ser igual a la fuerza peso, porque está en MRU. ¿Bien? Acá, en este tramo, la fuerza del ascensor tiene que ser mayor a la del peso, más grande. Porque tengo que vencer a la fuerza peso para levantar esto.
Aquí no, acá tengo que estar, antes tengo que vencer la fuerza peso para mantenerlo con una aceleración. Aquí no tengo aceleración, así que tiene que ser igual a la fuerza del ascensor, del piso del ascensor a la fuerza peso. Y acá lo que tengo que hacer es, tengo una aceleración hacia abajo. Entonces, la fuerza del piso del ascensor va a ser menor a la fuerza de el peso. Entonces, la situación en la cual voy a tener que ejercer una fuerza, la menor fuerza o la mínima fuerza, va a ser en este último tramo. Bien, cuando yo tengo a alguien en un ascensor, supongamos que vamos a representar acá a la persona con una cajita. La persona recibe una fuerza, primero tiene una fuerza peso hacia abajo, como todos los objetos, ¿no? Cercanos a la Tierra. Y también tengo una fuerza normal que me permite estar parado sobre el ascensor. Ahora, cuando alcanzo esta situación, MRV, ¿qué es lo que tengo? Si estoy en MRV, la sumatoria de fuerzas en el eje Y me da igual a masa por aceleración de ni. Entonces la sumatoria de fuerzas en I, perdón, vamos a poner directamente, la sumatoria de fuerzas en I me queda la que apunta hacia arriba, que es la normal, menos el peso. Bien. Yo ya les dije que acá me están hablando de la normal. De hecho, voy a reemplazarlo, permítanme reemplazar acá por normal. Vamos a poner acá la fuerza que hace el piso, es la fuerza normal, sí. Entonces, me estaban preguntando por la fuerza normal. Por lo tanto, esto va a quedar igual a masa por aceleración en el eje Y. Estamos hablando aquí de las fuerzas que están en el tramo C, ¿no? Voy a colocar aquí, esto habla de C. En el tramo C, obtengo esto. Ahora, de acá, lo que voy a hacer es despejar la normal. Voy a quedar masa, y de hecho voy a poner los datos. La masa vale 100 kilogramos por aceleración en I en este tramo C, que es menos 2 metros sobre segundos al cuadrado, más peso. Fíjense en que esto les va a dar negativo. Y esto, como da negativo, va a hacer que el valor de la normal sea menor a la fuerza peso. La fuerza peso todavía no sabemos cuánto vale. Lo puedo calcular acá en este rinconcito. Quedó poco espacio, perdón por que quedó acá. Así, con esta fórmula. Módulo del peso es igual a masa por módulo de la gravedad. Entonces me queda masa, 100 kilogramos, por 10 metros sobre segundos al cuadrado, me da un resultado de 1000 newtons. Peso es 1000 newtons. Entonces, aquí, 100 por menos 2 me da menos 200 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, me da newtons, más 1000 newtons. Esto me da un valor de la fuerza normal de 800 newtons. Entonces, fíjense en que acá el peso vale 100 newtons y la normal me dio menos que el peso. Justo lo que habíamos dicho, que en lo normal la fuerza del piso iba a ser menor que la del peso. Aquí tiene que ser igual a la del peso, y el principio, como tiene que arrancar, porque tiene aceleración hacia arriba, tenía que ser mayor. La aceleración apunta en sentido contrario al del peso. En cambio acá la aceleración apunta en sentido a favor del peso, entonces nos va a quedar que la normal va a ser menor a la del peso. Por lo tanto, tengo que buscar esto en las respuestas correctas. Busco
800 newtons, y veo que ciertamente aparece acá 800 newtons, y además los 69 metros que había obtenido anteriormente de desplazamiento. Estas serían las respuestas del ejercicio 7. Ejercicio número 8. En la figura se representa la presión hidrostática en atmósferas en función de la profundidad en metros para un líquido desconocido en reposo. Tenemos acá el gráfico y me pregunta cuál entre los valores ofrecidos en kilogramos sobre litros se aproxima más a la densidad de ese líquido. O sea, básicamente me pregunta la densidad en kilogramos sobre litros. B. ¿Para qué cambio de profundidad en ese líquido hay una variación de presión de 760 milímetros de mercurio? Bueno, vamos a averiguar ese dato también. Para empezar, vamos a ir al ítem A. Es esto lo que tenemos graficado. Me pregunta por la densidad. La densidad se va a poder obtener de la siguiente manera. Estamos hablando de presión hidrostática. Cuando me hablan de que esto es la presión manométrica, también me están hablando de que es la hidrostática. ¿Bien? Esta es presión hidrostática. Manométrica, hidrostática o relativa, hace referencia al mismo tipo de presión en este caso. Diferente es la presión absoluta. Vamos a ver que podemos calcular esta presión hidrostática con la fórmula de presión hidrostática igual a densidad por gravedad por profundidad. En este caso me va a quedar la densidad, justamente es lo que quiero averiguar. La presión hidrostática la puedo sacar acá del cuadro, ya la tengo. Bien. La gravedad es un dato que ya lo tengo, y la profundidad también lo tengo en el gráfico. Entonces de aquí puedo despejar densidad, quedándome como gravedad por altura es igual a densidad. Entonces, me va a quedar aquí. Puedo tomar un punto de estos datos, por ejemplo acá. Me dice que a los 6 metros yo tengo una presión manométrica, una presión hidrostática de 4 atmósferas. Entonces, puedo utilizar este dato, lo voy a escribir acá a la derecha. La presión a los 4 metros de profundidad dice que son 4 atmósferas. Ahora, yo voy a pasar estas atmósferas a pascales para poder trabajar con en el mismo sistema de unidad para esperar recibir otro tipo, o escribir todo en el sistema MKS. Entonces, ¿cómo voy a hacer el pasaje? Multiplico por una fracción que tenga la misma cantidad de arriba y abajo, pero en distintas unidades. Abajo pongo atmósferas, arriba pascales y pongo su equivalencia. Un pascal tiene 101.325, perdón, una atmósfera tiene 100 por 405.300 pascales. Bien, 405.300 pascales. Y esto es el dato que voy a utilizar acá en presión. Presión hidrostática es 405.300 pascales sobre gravedad, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado, por profundidad, que son 4 metros. Esto me da, hago esta división, me da 10.132,5. Me va a quedar en la unidad que se utiliza, en la unidad de densidad que se utiliza en el MKS.
que son kilogramos sobre metros cúbicos. No hace falta ponerme a desarmar las unidades para saber que aquí me va a quedar en kilogramos sobre metros cúbicos, por lo que dije recién, estoy en el MKS. Ahora, yo quiero la respuesta en kilogramos sobre litros. Entonces, voy a pasar esto a kilogramos sobre litros. Escribo multiplico esto por una fracción que sea equivalente a 1. Que arriba tenga metros cúbicos para que se me cancelen y abajo tenga litros. Ahora tengo que poner la equivalencia. Un metro cúbico, ¿cuántos litros tiene? Para eso voy a ir un poquito utilizar otros datos, que es que tener litros es lo mismo que tener decímetros cúbicos. Donde ustedes vean litros, pueden reemplazar por decímetros cúbicos, dado que un litro es igual a un decímetro cúbico. Entonces, un metro cúbico, ¿cuántos decímetros cúbicos tiene? Bueno, tiene 1000. Un metro cúbico tiene 1000 decímetros cúbicos. Entonces, si se quieren llevar una mnemotecnia, una equivalencia podría ser esta, ¿no? Un metro cúbico tiene 1000 litros, 1000 decímetros cúbicos o 1000 litros. De aquí hago el cambio, el pasaje, operando de esta forma, me queda 10,1325 kilogramos sobre decímetros cúbicos. Justamente dijimos que cuando tengo sobre decímetros cúbicos es lo mismo que tener sobre litros. Entonces, la densidad acá es 10,1325 kilogramos sobre litros. Este es el valor de la densidad. Vamos con este gráfico, esta pregunta del ítem B, que es más fácil. 760 milímetros de mercurio en condiciones normales de presión. Esto equivale a una atmósfera. En realidad, siempre equivale a una atmósfera. Esta es la presión atmosférica a la altura del mar, sería correctamente dicho. Tengo entonces una diferencia de presión. Quiero buscar la diferencia de altura o la profundidad. La pregunta es, ¿para qué cambio de profundidad en ese líquido hay una variación de 760 milímetros de mercurio? Entonces, ¿para qué cambios de profundidad? Por ejemplo, acá tenemos aquí la profundidad, un cierto valor de profundidad que dice 0, presión hidrostática. Yo lo que quiero saber es para qué valores hay un cambio de 1 atmósferas. Para esto voy a utilizar el gráfico del examen que seguramente voy a contar con más precisión. Quiero saber para qué cambios de profundidad hay una atmósfera de presión. Hay una variación de 1 atmósfera en la presión. Entonces, por ejemplo, si yo tomo este punto acá, en este punto hay 4 atmósferas. Ok, para pasar de 4 a 3 atmósferas, aquí habría una diferencia de presión de 1 atmósfera, o sea, de 760 milímetros de mercurio, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Por lo tanto, puedo tomar que para alcanzar la presión 3, el gráfico está por acá. A los 4 metros, suponiendo que hasta el 5, esto corresponde a los 4 metros. Entonces, ¿para qué cambios de presiones hay una variación de 1 atmósfera de presión? Bueno, hay una variación de 1 atmósfera de presión para cuando paso de 4 a 6. O sea,
para cuando cambio 2 metros en la profundidad. Cuando varío 2 metros en la profundidad, tengo un cambio de 760 milímetros de mercurio, o sea, una atmósfera. Lo mismo puedo verlo desde la parte izquierda. Si miro desde la parte izquierda, tomo un punto acá, que es una atmósfera, y las 2 atmósferas se alcanzan en este otro punto. Si me fijo aquí, la profundidad son 2 metros. De los 0 a los 2 metros, es obvio, ¿no? Hay una variación de profundidad de 2 metros. Y eso es lo que me pregunta, cambio de profundidad. Cuando cambia de profundidad 2 metros, veo que subo una atmósfera de presión, o sea, subo 760 milímetros de mercurio. Entonces, respuesta correcta es la 2. Y esa, damas y caballeros, es la última respuesta de este ejercicio. Muchas gracias. Pequeña e importante aclaración acá y corrección. Antes de irnos, ejercicio 8A. La respuesta a nosotros nos dio 10,1, redondeado, kilogramos sobre litros. Pero acá en las opciones no hay ninguno que diga 10. Uno podría tender a pensar en 6,5, pero hay demasiada diferencia entre 10 y 6,5. Entonces nos tiene que hacer un poquito de ruido. Y acá ciertamente hay un pequeño temilla. Y es que este gráfico podríamos decir que es un gráfico de presión absoluta en función de profundidad en un líquido. ¿Por qué? Porque si fuese solo un gráfico de presión hidrostática, presión relativa, presión manométrica en función de profundidad, viene expresando obviamente la presión hidrostática como se entiende también la presión relativa y manométrica, tendríamos que a la altura 0, fíjense, acá está la altura 0 en el eje horizontal, a la altura 0 o a la profundidad 0, la presión hidrostática debería ser 0. El gráfico debería empezar acá. Y hacer lo mismo que hace, pero partiendo desde 0. Entonces este gráfico parte desde 1. Justamente 1 es el valor de la presión atmosférica a nivel del mar, ¿no?, en la superficie de este líquido. Entonces, este gráfico podemos interpretar que es un gráfico de presión absoluta en función de la profundidad para un recipiente que tiene un líquido desconocido. Siendo ese el caso, hay que corregir algo, que está aquí. Yo acá lo que hice fue poner presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. Pero esta presión que puse acá, yo pensando que era el valor de la presión hidrostática y no de la absoluta, lo puse como 405.300 pascales, que eran 4 atmósferas, ¿no? Tomando este punto. A los 6 metros de profundidad hay 4 atmósferas. Ahora, ¿cuál es el asunto si tengo presiones absolutas? Si tengo presiones absolutas en el gráfico, no puedo utilizar, y acá voy a corregir, esto, hidrostática, vamos a quitarlo, esto es la presión absoluta en función de la profundidad para un recipiente que tiene un líquido desconocido. Entonces, aquí tengo que poner sí o sí presión hidrostática, o si no quiero utilizar presión hidrostática y quiero utilizar presiones que están aquí como presiones absolutas, tengo dos formas. O paso esto a diferencia de presión y esto me queda como diferencia de altura, o a estas 4 atmósferas, que eso es lo que vamos a hacer ahora, o lo dejo así, el otro camino es dejar así esta fórmula, porque con el delta se puede utilizar presiones absolutas acá. Pero si no le pongo el delta, utilizo solo la fórmula de presión hidrostática así como está. Yo aquí no tengo que poner 405.300 pascales.
que eran 4 atmósferas. Esto es presión absoluta, entonces yo tengo que poner la presión hidrostática, la presión relativa. La formulita me dice que presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión hidrostática manométrica relativa. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale la presión hidrostática, tengo que hacer la resta. Presión absoluta menos presión atmosférica, y eso me va a dar la presión hidrostática. Ahora sí, voy a ver que la presión absoluta, dijimos que para los 6 metros la presión absoluta son 4 atmósferas, menos la presión atmosférica. La presión atmosférica es 1 atmósferas. Entonces obtengo un resultado de presión hidrostática de 3 atmósferas. Bien, este es el valor de presión hidrostática a los 6 metros de profundidad. A este valor es al que le voy a pasar. La presión absoluta a los 6 metros es 4 atmósferas, pero la presión hidrostática a los 6 metros, medida de forma hidrostática, son 3 metros. Entonces paso este dato a pascales. Una atmósfera tiene 101.325 pascales. Hago las cuentas, me queda 3 por 101.325 y el resultado me da 3.975 pascales. Entonces, coloco acá 303.975 pascales. A eso lo divido en lo que me dice acá estas cuentas. Y me termina dando un dato de... Y acá el resultado que vamos a obtener es un valor que aproxima 707.599, ¿no? Y un par de algunos decimales más. La cuestión aquí es que este dato tampoco se está aproximando tanto a una de las respuestas. Entonces, la idea va a ser que voy a ir por la otra opción que les dije. Diferencia de presión, diferencia de altura. Tal vez debería dar igual por este método, por el hecho de que estoy utilizando la presión hidrostática en la fórmula que tenía sin el delta, y que aquí me dice que a la altura 0 hay una presión de 1 atmósfera. O sea, acá puedo concluir que la presión atmosférica es 1 atmósfera, que estoy al nivel de la altura del mar, ¿no? O a la altura del nivel del mar. Pero, sin embargo, restándole la presión atmosférica, acá, 4 menos 1, restándole la presión atmosférica a la presión absoluta, termino obteniendo este dato que al aplicar estas cuentas no me llevan al resultado aquí que estaba esperando. Por lo cual, que no está en ninguna de las opciones el 7000 o el 7, y algo. Por lo cual voy a utilizar esta fórmula. Me veo obligado a utilizar esta fórmula, bien, para este ejercicio, que me parece a mí que debería dar por este medio. Pero vamos a utilizar esta formulita de todas formas. Diferencia de presión. Vamos a tomar 2 puntos para calcular la diferencia de presión. Por ejemplo, vamos a tomar este punto de acá de la izquierda, o de la derecha, a los 6 metros de profundidad, y vamos a tomar este punto de acá. Bien, donde la presión está justo entre el 3 y el 2, o sea, es 2,5 atmósferas. Entonces, entre estos dos, entre el 4 y el 2, hay una... voy a borrar esto acá.
Bien. Hay una diferencia de presión de 4 menos 2 de 1,5 atmósferas. Y hay una diferencia de altura de 3 metros. Entonces, vamos a utilizar estos datos en las cuentas. 1,5 atmósferas. Hago el mismo procedimiento que hice para pasar de atmósferas a pascales. Y me da un resultado de 151.987,5 pascales. Coloco acá 151.987,5 pascales. Gravedad sigue siendo 10, diferencia de altura son 3 metros. Entonces, a eso hago esa cuenta y me da un resultado de 5,66,25 kilogramos sobre metros cúbicos, los cuales al pasarlo a kilogramos sobre decímetros cúbicos me termina dando aproximadamente 5,07 kilogramos sobre metros cúbicos, decímetros cúbicos. Entonces aquí la respuesta es aproximadamente 5. Siendo esto aquí lo que figura 5. Y esta sí es la respuesta correcta para el ítem A. Ahora sí, hasta aquí hemos llegado con esta resolución de examen de Cátedra Única. Muchas gracias.